Entonces vamos a empezar a ver lo que es la competencia y depredación. La competencia dice que es en donde los seres vivos que pertenecen al mismo nicho ecológico compiten por el espacio, comida y por las hembras en el caso de ser la misma especie, que sería la competencia intraespecífica. Acá dice que algunas especies em, van a competir por la comida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la parte de los bosques van a andar peleando que, por ejemplo, se comieron a un venado y la comida de sobra o la que ya no le cabe el animal, por ejemplo, el león, si fue que lo cazó, entonces van a andar ahí dejando la comida y van a venir algunas aves y se lo van a terminar de comer. Pero también van a estar en competencia también por las mismas hembras, siempre y cuando sean de la misma especie. Dice que la competencia también se refiere a la acción recíproca entre dos o más poblaciones para conseguir un recurso común. Y este recurso puede ser la luz, espacio y el alimento, y entre otros más. La competencia también puede originar que una especie sustituya a otra o la obligue a ocupar otro espacio o a servirse de otro alimento, influyendo así el crecimiento y la supervivencia de una población dentro de un ecosistema. Dentro de un ecosistema recordemos que hay varias especies y estas especies van a querer, por ejemplo, en un árbol, van a poder ellas realizar su propio nido y de asimismo ellas van a luchar y van a pelear por el espacio que les corresponde, porque si viene otro ave, entonces no van a querer que compita o que viva junto con él. En la depredación, el más débil dice que sirve de alimento al más fuerte, como el caso que el león se come a la gacela, que es un gran ejemplo. Acá van a estar compitiendo em, o van a estar huyendo algunas otras especies para que no se lo puedan comer. En la depredación ocurre también una interacción entre dos poblaciones, pero en este caso una de ellas afecta a la otra mediante el ataque sea directo. Y sin embargo, también la especie va a atacar, depende del depredador para sobrevivir, pues este va a actuar para la presa como un regulador también para las poblaciones. Y acá pues tenemos un ejemplo que cuando existen pocas presas disminuye también los depredadores, pero cuando aumenta el número de presas también lo hace el número de depredadores. Acá sin ir tan lejos podemos observar nosotros que hasta en nuestras mismas casas pasa. Si usted tiene pollitos ahí en su casa y tiene un perro o un gato que le guste cazar o que nunca los criaron desde pequeños así juntos. Entonces, lo más fácil que van a hacer ellos va a ser cazar a los pollitos. Pero va a pasar también porque, digamos, los dos tienen el mismo espacio. No están en espacio diferente, sino que los dos están compartiendo el mismo espacio. Entonces, el proceso de la evolución biológica, si nos vamos después ya cambiando un poquito de tema. Acá, pues antes de cambiar de tema, la competencia y la depredación se van a dar siempre en aquellos lugares amplios en donde la naturaleza pueda darles una mejor o un mejor confort de vida a los animales salvajes. Y este tipo de depredación y competencia entre los animales puede darse también en animales marítimos, porque de ahí de igual. Recuerden que, por ejemplo, el tiburón se puede comer a los peces, pero quizás el pez, digamos, se estaba alimentando por algunas plantas marinas y de repente, pues el tiburón vino y cabal, se cazó un montón de peces.
Entonces, esto pasa también a que es como que una cadena alimenticia, ¿verdad? Una cadena alimenticia. El, el animal más pequeño siempre se lo van a comer los animales grandes, pero quizás porque no van a poder defenderse o que quizás a los animales se les haga más fácil poder cazarlos a ellos. Y acá, pues, aunque sea igual animales terrestres, ¿verdad? En la parte de los bosques, los que más siempre van a salir corriendo van a ser aquellos animales que van a sentir como que van a ser cazados por los otros, se van a sentir en peligro. Entonces, estos animales van a ser los que van a salir huyendo para no ser alimento de otros. Ahora ya cambiando un poquito de tema aquí, en el proceso de la evolución biológica. Vamos a visualizar acá un pequeño video acerca de la evolución biológica y luego continuamos con el tema. Hola nuevamente. Hoy platicaremos del tema evolución biológica. Antes de comenzar, es importante revisar cuáles han sido algunas de las teorías que precisamente hablan de evolución. Tenemos a Lamarck, quien explicó que las especies evolucionan por medio de la hipótesis del uso y desuso de las partes. Posteriormente, Darwin y Wallace presentan pruebas que la evolución orgánica provenía de lo que ellos denominaron selección natural. La teoría de selección natural, o la teoría de Darwin y Wallace, se elaboró con los datos recabados durante el viaje que realizó Darwin de 1831 a 1836 en el barco Beagle y los estudios que realizó Wallace. Esta teoría principalmente menciona 5 aspectos importantes. 1. La posibilidad de variación es característica de todas las especies. 2. De cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Por tanto, como punto número 3, existirá una competencia por el espacio y por el alimento. 4. Las variaciones favorables de un organismo son privilegiadas ante las variaciones desfavorables. Y 5. Los organismos sobrevivientes heredan las variaciones favorables a sus descendientes. Por lo tanto, llegamos a este punto donde dos disciplinas muy importantes se conjugan, que es la genética y la evolución. Definiremos evolución como el proceso universal que consiste en un cambio gradual de los seres vivos y el resto de los objetos presentes en el universo. Por tanto, existen dos cuestiones. La teoría sintética, también conocida como síntesis evolutiva moderna, la cual integra la teoría de la evolución de las especies realizada por Darwin y Wallace y la teoría de la genética, cuyo mentor fue Gregor Mendel, y asimismo la posagenética, que es la totalidad del material genético de un grupo poblacional en un determinado periodo. Pero ¿cuáles van a ser los factores que causan la evolución? Tenemos las mutaciones, que son cambios en el material genético, la migración o flujo de genes, que es el intercambio de genes entre poblaciones de la misma especie, la deriva genética o al azar, que es la transmisión de genes y alelos de una generación a otra, ya que como sabemos, en el proceso de meiosis se da la recombinación y distribución de los cromosomas. Otro de los factores es la interacción con el medio ambiente o biológica, que es cuando dos o más organismos presentan una relación dentro de un ecosistema. El apareamiento no aleatorio, que es aquel donde las parejas eligen con quién aparearse. Y finalmente, la selección natural, la cual involucra a la vez la variación y sobreproducción de organismos, lucha por la existencia, supervivencia del más apto y herencia de las variaciones favorables. Asimismo, también es importante observar cuáles serían las consecuencias que desencadena la evolución. Tenemos la adaptación,
que son cambios estructurales y funcionales que permiten a un organismo encajar mejor en el medio ambiente. 2. Especiación, que es un proceso por el cual los efectos acumulados de las variaciones hacen que el apareamiento entre dos organismos sea difícil o imposible. Biodiversidad, que es la amplia variedad de seres vivos existentes en el planeta Tierra. Coevolución, proceso por el cual dos organismos ejercen presión de selección mutua y síncrona. Y la extinción, que es la desaparición de todos los miembros de una especie. Espero que la información te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Entonces, si podemos observar nosotros acá en la parte de la evolución biológica, pues estaban varias especies también. Y también nos refería a que va a ser el cambio en caracteres fenotípicos y genotípicos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Entonces acá los fenotípicos y genotípicos van a ser aquellos caracteres en donde, digamos, en fenotípicos va a ser lo físico, va a ser lo físico. Por ejemplo, usted se parece mucho a su abuelo o a su papá o a su mamá también. Entonces, ¿por qué? Porque son los cambios que pueden verse así físicamente, pero en los genotípicos van a ser los cambios, digamos que por sangre, o los caracteres por sangre también, de que quizás usted tenga el mismo comportamiento que uno de sus familias. Entonces, esto en poblaciones biológicas va a ir a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Del antepasado común, siempre y cuando sean de la misma generación de la familia. Y los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de la organización biológica, incluyendo los de especie, común, organismos individuales y molecular, que toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado común universal que existió entre 3.800 y 3.500 millones de años. Entonces, imagínense, todo este proceso fue una evolución biológica que ya viene desde hace muchos años atrás. Y tenemos que aprender acá que el proceso de la evolución biológica siempre van a estar por medio de dos caracteres fenotípicos, que va a ser la parte física de la persona, y genotípicos, que va a ser la parte genética por medio de la sangre de la persona. Entonces aquí tenemos algunas evidencias del proceso evolutivo también, que van a ser el conjunto de pruebas que los científicos han reunido para demostrar que la evolución es un proceso característico de la materia viva y que todos los organismos que viven en la Tierra van a descender de un último antepasado común universal, y las especies actuales también van a ser el proceso evolutivo y su riqueza relativa y niveles de la complejidad biológica que van a ser el producto de una larga serie de los eventos de especiación y de extinción. Ustedes pudieron observar acá también en la parte del video que aparecían un Hola tipo nueva. de animales. Entonces, en este tipo de animales, según la imagen que nos caracterizaba acá, era el ADN y también la evolución de cómo empezaron con los animales. Acá hasta pudimos observar también lo que era el dinosaurio. Pero, digamos, aquí tenemos ahorita lo que es la mutación, migración, deriva genética y la selección natural. La mutación, ¿qué va a ser la mutación? Dice que podría ser que padres con genes para el color verde intenso
tuvieran descendencia con un gen para el color marrón, con lo cual en la población aumentaría la frecuencia de genes para escarabajos marrones. Entonces aquí lo que va a influir más va a ser como que el gen masculino, porque eh, en esta parte del gen masculino, entonces va a ser lo que más va a reproducir. Es como cuando a uno le hacen una prueba quizás de ADN para saber el tipo de sangre que es también. Ahí van a venir también el parentesco que usted va a tener entre padre y madre. Y entre padres siempre va a aparecer el 99%. Y entre la madre va a ser 1%. Porque lo que más atrajo acá fue el espermatozoide, ¿verdad? Entonces, esta parte de la mutación va a agarrar más color de la parte masculina. En la parte de migración, dice que algunos individuos de una población de escarabajos marrones podría haberse unido a una población de escarabajos verdes, lo cual haría que los genes para escarabajos marrones fueran más frecuentes en la población de escarabajos verdes. Lo que va a frecuentar más en la parte de la migración va a ser la parte de los escarabajos eh, marrones, porque van a sobresalir acerca de los verdes. En otras palabras, migración de animales. En migración de animales, pues podemos observar también que hay algunas especies que a veces se van para otras partes de un mismo país, pero quizás porque haya, digamos, ahorita, por ejemplo, aquí en la parte de Guatemala, creo que va a estar en la parte, no recuerdo el nombre, pero es como que de sequía por un largo tiempo. O sea que se fue la lluvia de un solo, pero ahorita vamos a estar en sequía. Entonces, algunos animales van a trasladarse hacia otros lugares para buscar lo que es un alimento y también lo que van a buscar ellos es agua. Entonces, en la migración de animales se van a desplazar de un lugar hacia otro, pero por unas temporadas. Acá en lo que llueve van a aparecer después los animales que se fueron o puede ser que se vayan hacia otro lugar. Y es la forma de migración más común en la parte de ecología, las aves, ¿verdad? Y aquí se van a encontrar pues algunos grupos de aves, de peces quizás, pero dentro del mismo lugar marítimo. Reptiles, algunos anfibios, hasta insectos también, y también algunos animales mamíferos. Estos animales pues podrían irse a otro lugar por un cierto tiempo. En la parte de deriva genética, dice que imagina que en una generación sucediera que dos escarabajos marrones tuvieran quiera cuatro descendientes que sobrevivieran para reproducirse y que varios escarabajos verdes murieran al ser pisados por alguien y no tuvieran descendientes. En la siguiente generación habrían algunos escarabajos marrones más en que la generación verde, digamos así, pero sería solo por al azar. Estos cambios aleatorios que se producen de generaciones en generación se conocen como deriva genética. Por ejemplo, si acá pues tendríamos, vamos a ponerlo así, un perro negro y un perro blanco. Entonces cada uno de ellos pues más adelante va a tener su propia familia. Pero supongamos que el perro blanco tuvo 8 crías y el negro tuvo 5 crías. Y de las 5 crías se murieron 3, solo quedaron 2. Y del perro blanco solo quedaron
eh, 6 crías. Entonces más adelante va a sobresalir las crías del perro blanco, porque las del perro negro, digamos que solo revivieron 2 únicamente. Entonces va a sobresalir más la familia de los perros blancos. Entonces, esto sería en la parte de la evidencia del proceso evolutivo. Vamos a tomar en cuenta estos 4 cambios más importantes. Acá nos falta la selección natural. En la selección natural, dice, imagina que las aves detectan más fácilmente a los escarabajos verdes. Los escarabajos marrones tendrán una probabilidad ligeramente mayor de sobrevivir para tener descendencia. Y de igual, acá imagínense ustedes un gran águila. Y ese gran águila, pues cabal, se comió el ratón ahí que estaba a la vista de ellos. Entonces, digamos, se lo pasaron llevando, pero el otro roedor, que era color café, la familia del roedor café, va a ser generación más grande en familia que el ratón gris, que el que pasó y se lo pasaron llevando. Entonces, esto pasa en la selección natural. ¿Por qué? Porque hay veces de que es como que ustedes tuvieran un pollito ahí, pero vieron una lombriz. Esa lombriz fueron corriendo y se la agarraron y pues se la comieron. Entonces esa lombriz si tenía crías, ya no va a durar mucho sus crías porque quizás no vayan a permanecer mucho con vida. Eso sería entonces en la evidencia del proceso evolutivo. Y ahora en la evidencia de la evolución, ahí vamos a encontrar los fósiles también y la deriva continental. En la parte de los fósiles, dice que van a ser los restos o despojos de plantas o animales muertos. Y esto hace tiempo que no sufrieron el proceso de, de petrufacción y que al cabo de muchos años pasaron a formar parte de una corteza de la Tierra. Entonces los fósiles únicamente van a ser aquellas plantas o animales muertos que, digamos, quedó ahí como que la marca. Usted a veces pone su huella sobre el cemento fresco y ahí quedó su marca. Y si ya no pasan, digamos, como que la planchita otra vez para aplanar, va a quedar ahí marcada su huella. Entonces quiere decir que años después va a quedar ahí marcada su huella y van a decir, seguro alguien puso ahí su huella sin querer, ¿verdad? Entonces, de igual pasa con la evidencia de la evolución de los fósiles. Vieron algunos animales que ya no pudieron salir o quizás se quedaron atrapados en algún lugar y con el tiempo quedó la marca allí, digamos, sobre la tierra. O también pudo haber sido de que quedaron aplastados por algún otro incidente, ¿verdad? Entonces, conforme el tiempo, estos se fueron secando y los huesos también, quizás los huesos quedaron ahí, pero conforme el tiempo quedó en ese espacio la marca del animal y eso sería uno de los fósiles. Entonces también tenemos la deriva continental, que es una teoría que fue formulada originalmente por Alfred Wegener en 1912, tras una serie de observaciones empíricas, las cuales se traducían en las formas de los diferentes continentes y parecían encajar las unas con las otras, concluyendo que las masas continentales habían formado un todo y que una vez rota esa única pieza, las diferentes masas se desplazaban lenta y continuamente. Y acá pues la deriva continental nos habla acerca, digamos, de la evolución ya del hombre. Y ahí pudimos observar también en la parte del video que eh,
el procedimiento, digamos, empezó con quizás con un animal, como todos dicen, con el mono, ¿verdad? Entonces, este cambio pudo haber sido de que más adelante, digamos, si el mono realmente se convirtió en humano, que se supone la teoría que hoy en día somos nosotros uno de ellos, pues en realidad completamente no es así, sino que, bueno, según aquí la teoría, el hombre fue evolucionando cada día más y más, ¿verdad? Pero como hasta encontrarse a uno mismo. Y media vez iba evolucionando, tenía en cuenta él mismo que sí estaba así como que, bueno, ya voy evolucionando más y tengo que irme quizás relacionando con los individuos que yo encuentre de mi misma especie. También tenemos aquí la anatomía comparada. La anatomía comparada es un área de la biología que va a estudiar las semejanzas y diferencias de las estructuras morfológicas entre los organismos, y esta disciplina permitió inferir el parentesco entre especies y también entre las relaciones del ambiente y las adaptaciones de los organismos. Acá las adaptaciones de los organismos, pues creo que cada una de las especies, por ejemplo las plantas, se adaptan al lugar en donde uno las coloque. Y también, por ejemplo, una persona no puede adaptarse quizás a algún ambiente, ¿verdad? Así como que hoy hay frío y mañana hay calor y así sucesivamente, sino que aquí pues según la parte de la anatomía, eh, cada una de las especies se va a adaptar a diferentes lugares, pero en consecuencia morfológicamente muy diferentes que van a mostrar semejanza de cómo surgieron los ancestros en común. Acá pues nuestros ancestros sabemos que fueron los mayas, pero quizás ellos tuvieron alguna vida muy diferente a como nosotros la tenemos ahora y tenemos que adaptarlos según así sea la forma de vivir la de nosotros. Embriología comparada también va a ser la rama que se va a encargar de estudiar la morfonogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso también desde la gametogénesis. Hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. Acá la embriología, pues todos sabemos de que de igual a la hora que nosotros estuvimos dentro de nuestras madres, fuimos un embrión y nos fuimos desarrollando. Cada vez que nos íbamos desarrollando nosotros, íbamos tomando nuestra forma y nuestro propio desarrollo hasta que llegó a una etapa en la que nosotros pues tuvimos que nacer, ¿verdad? Y pues fuimos de proceso en proceso, no así de la nada, ya se nos formó que el corazón, que el cerebro, los ojos no, sino que cada mes tenía un cambio hasta que llegamos a los 9 meses y pues para afuera, ¿verdad? Al igual que el calendario geológico. En el calendario geológico pues ha establecido también que se divide la historia de la Tierra en eras, periodos y subdivisiones menores también. Entonces de acá pues desde donde han venido los fósiles hasta en el tiempo actual en el que nosotros estamos, ha habido mucha historia acá en la parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque, digamos, la naturaleza nos ha ido explicando acá cómo ha ido la evolución hasta hoy en día. Entonces, para ir finalizando acá, tenemos la adaptación, la selección natural y artificial
de la adaptación, la extinción, selección natural y selección artificial. Y esto sería ya que en el proceso mediante el cual una población se adecua mejor a su hábitat, también el cambio en la estructura o en el funcionamiento de un organismo que lo hace más adecuado a su entorno. Este proceso tiene lugar durante muchas generaciones y es uno de los fenómenos más básicos que nosotros podemos observar en la biología, pero también con cada especie. En la adaptación, pues todos nos adaptamos a un lugar donde vivir. Nosotros no andamos así como que las mariposas o las pericas. Tenemos que ir a buscar lugar para poder sobrevivir. No, porque ya nos adaptamos al lugar en donde nosotros podemos buscar una vida, quizás fácil, ¿no? Pero sí para poder vivir. En la extinción, pues recuerden que hubieron muchos animales en los cuales ahorita, hoy en día ya no existen, porque por algún motivo se extinguieron. Quizás porque cayó algún meteorito y ahí pues lamentablemente pues fallecieron la mayoría de los animales que estaban antes que nosotros los conociéramos. En la selección natural va a ser aquel fenómeno de la evolución que se va a definir como una reproducción diferencial entre los genotipos de una población biológica. En la selección natural, pues va a estar la reproducción de varios animales de cualquier especie, media vez se adapten al medio ambiente donde cada uno pueda vivir de una manera mejor. Y la selección artificial van a ser aquellos animales, por ejemplo, como el zoológico, el IRTRA, que son lugares artificiales. Ahí a los animales pues les ha tocado adaptarse a poder vivir en un lugar que quizás no es al 100% para ellos poder vivir, pero cada día se adaptan. Y acá pues tenemos lo que son los reinos de la naturaleza. Acá vamos a ver. Para ir avanzando un poquito con lo que van a realizar de tarea. Aquí creo que les había dicho la vez pasada que de igual van a subrayar desde la página 127 hasta la página 133, pero van a sacar un resumen ustedes del libro de la página 131, 132 y 133, de que van a sacar un resumen ustedes, pero también lo van a subrayar en el libro. Van a tomarle fotografías, por favor, a cada una de las páginas y van a subir el resumen escrito en su cuaderno de la página 131 a la 133, por favor. Y si hay algunas imágenes para poder realizar también como ilustraciones, también lo hacen. Pueden dibujar o pueden recortar imágenes. Entonces, para ir finalizando ya acá con el tema, tenemos ahí los reinos de la naturaleza, que sería el reino Monera, Protista, Fungi y el reino Plantae. El reino Monera, que van a ser las arqueobacterias, van a ser aquellas bacterias que nosotros podemos no ver, sino que podemos observar quizás en donde esté negro, y esa parte negra quizás van a estar así como que todas las bacterias, ¿verdad? O quizás ahorita en el lugar en donde estamos quizás no hayan bacterias, pero recuerden que todo, ahora lo que tocamos, ¿verdad? Puede contener algún tipo de bacteria, quizás no peligrosa y algunas sí peligrosas, pero recuerden que las arqueobacterias van a ser los organismos que van a usar o que van a crecer en temperaturas muy frías. El reino protista, em, acá en el reino protista se van a encontrar aquellos grupos que van a comprender las bacterias también,
pero también son aquellas como que bacterias que están acuáticas, que van a ser las bacterias marinas, pero que van a estar en aguas dulces y en tejidos muy húmedos. El reino fungi va a estar por los hongos. Hay hongos que son venenosos, pero hay hongos que son curativos también, o algunos nos sirven para alguna clase de alimento. En el reino plantae, pues ahí va a estar todo el tipo de plantas, cualquier tipo de plantas que nosotros podamos observar, que nosotros podamos ver en nuestra casa. Ahí van a estar todo el tipo de las plantas. Entonces, con esto se terminaría la clase de naturales.